in you. You lost again and again and again. The lights are cut off, but you're still looking at your dream, reviewing it every day and saying to yourself, it's not over until I win. 108, la única razón, tercer punto de vista, solo había una razón por la que Subaru había podido matar a Reinhardt. Fue porque, en el mismo momento en que puso sus ojos en la espada del dragón, instantáneamente se dio cuenta de que solo contenía la mitad de la esencia en comparación con la esencia combinada de la espada Yin y la espada de la vida que actualmente tenía en su posesión. Ahora bien, la esencia no era solo una energía trivial. Era precisamente lo que determinaba el poder, el potencial y las capacidades de una espada legendaria. Definía su estatus y efectividad en combate. La espada de Reinhardt, Raid, originalmente tenía 8 veces la cantidad de esencia en comparación con la espada Yin que Subaru había obtenido durante una de sus líneas de tiempo anteriores, antes de morir 5 veces distintas. Pero tras esos repetidos ciclos y experiencias intensas, Subaru había logrado amplificar el poder tanto de la espada Yin como de la espada de la vida. Sus niveles de esencia se habían multiplicado por 16 en comparación con su nivel anterior. Aunque pudiera parecer que las espadas eran 16 veces más poderosas en potencia bruta, en realidad no era así. La esencia no se traducía en poder en una escala lineal. Duplicar la esencia no significaba duplicar la fuerza del arma, sino que ésta era exponencialmente más poderosa. De hecho, al duplicar la esencia de un arma, su fuerza se multiplicaba por varios. El escalamiento no era básico, sino abrumador. Por ello, la espada Yin de Subaru, ahora potenciada, era decenas de veces más poderosa que la versión anterior de la espada Yin que había adquirido inicialmente. Su fuerza había superado los límites normales. La versión de Rey de Reina aún poseía más esencia que cualquiera de sus espadas potenciadas por separado. Eso significaba que solo usando la espada Yin y la espada de la vida simultáneamente, Subaru podría tener una posibilidad real de igualar su fuerza en combate. Sin embargo, había un giro interesante en todo esto. Según la propia reina, Raid ni siquiera era tan fuerte cuando se creó originalmente. En las antiguas leyendas, se decía que el gran sabio había mejorado el arma mediante métodos misteriosos y desconocidos, lo que le dio el aterrador poder que ahora posee. Entonces, cuando Subaru se enfrentó a Reinhardt, quien manejaba una versión de la espada del dragón, que era significativamente más débil que la descrita en las leyendas, supo instantáneamente que el hombre no podría enfrentarse a sus dos armas legendarias si las usaba correctamente. Su espada Yin actual era más de una docena de veces más poderosa que la de Raid. Y dado que el ataque más poderoso conocido de Raid ya había alcanzado la cima de lo que el mundo podía soportar antes de que comenzara a colapsar, un arma aún más poderosa podría potencialmente trascender esos límites. Eso significaba que tenía suficiente fuerza destructiva para matar a Reinhardt permanentemente. Y no se trataba solo de destrucción física. Subaru también poseía la espada de la vida, que poseía un poder único: la capacidad de destruir el alma misma de una persona. Esa habilidad podía anular o incluso anular por completo la absurda capacidad de resurrección de Reinhardt, que normalmente lo resucitaría. A todo esto se sumaba el hecho de que el Rey de Reina había sido potenciado por el gran sabio, quien, como se insinuó en varias ocasiones, era el propio Subaru de una reencarnación anterior o quizás una versión futura de él que había viajado en el tiempo. Eso significaba que ya no quedaba nadie en el mundo capaz de mejorar la versión de la espada de Reinhardt. Y precisamente por eso la batalla se decidió en el momento en que Subaru vio la espada del dragón de Reinhardt. En el momento en que comprendió que su esencia era inferior, la victoria quedó sellada. Tras derrotar a Reinhardt y comprobar el estado de Beatrice, quien había caído inconsciente durante la pelea, Subaru usó la autoridad de la avaricia que había copiado de Echidna. Esta autoridad le permitió acceder a las memorias del mundo, un poder que pretendía usar para buscar a Reina. Sin embargo, la autoridad tenía sus límites. Solo podía usarse para buscar cosas relacionadas con el usuario de alguna manera, o personas y lugares que éste hubiera visto o experimentado personalmente. Afortunadamente para Subaru, había visto a Reina antes, por lo que activar la autoridad e intentar localizarla no presentó ninguna dificultad inmediata. Subaru se apoyó en un árbol y comenzó a descansar mientras activaba la autoridad. Durante varias horas se concentró en la búsqueda, sumergiéndose en los recuerdos del mundo y explorando líneas temporales, pero no pudo encontrarla. Ella no estaba en el presente, y él tampoco podía localizarla en el pasado, por mucho que retrocediera.
Fue entonces cuando su peor temor empezó a tomar forma. Reina probablemente estaba en una línea temporal completamente diferente. Afortunadamente, Subaru había aprendido la magia de Yggdrasil en su línea temporal. Era un tipo de magia única, capaz de atravesar líneas temporales y dimensiones. Pero Reina no tenía ni idea de ese tipo de magia. No era una prodigio en cuanto a talento mágico. Era simplemente, normal. La idea de que estuviera abandonada, sola, en una línea temporal desconocida, sin nadie que la guiara, la protegiera o siquiera le explicara qué estaba pasando, le revolvía el estómago. Lo llenaba de terror. Quería encontrarla. Quería traerla de vuelta. Quería ayudaría, costara lo que costara. Pero también sabía que apresurarse no serviría de nada. Saltar de un mundo a otro sin preparación podría ponerlo en un riesgo aún mayor. Así que, por ahora, tomó la decisión lógica. Decidió descansar. Quizás por unos días. Quizás por una semana entera. El tiempo que le tomara recuperar la enorme cantidad de Kaele y aura que había gastado durante la reciente batalla. Tenía que estar a pleno rendimiento la próxima vez que cruzara las líneas temporales, listo para cualquier cosa que se le presentara. Sacó los restos rotos de la espada del dragón y los contempló un momento. Luego, tomó una decisión. Iría a la mansión de Rosuaal. Afortunadamente, Silpi todavía estaba allí y lo ayudó a volar hasta allí, ahorrándole la molestia de viajar a pie. Al llegar a la mansión de Rosuaal y encontrarse frente a la familiar biblioteca donde Beatrice solía residir, Subaru respiró hondo y entró. El gran espíritu del Yin despertó en su interior, y la Beatrice de esta línea temporal, la única nativa de este mundo, alzó la vista hacia la inesperada intrusa, visiblemente molesta y confundida por la repentina presencia. ¿Y quién eres tú, supongo? Preguntó con cautela, con tono defensivo y los ojos entrecerrados por la sospecha. Antes de que Subaru pudiera responder, Gloria se manifestó a su lado. En cuanto apareció, la expresión de Beatrice se transformó en sorpresa. Inmediatamente percibió que Gloria no era un espíritu común, también era un gran espíritu. Esto hizo que Beatrice se pusiera aún más alerta. Entonces, uno tras otro, los demás espíritus de Subaru comenzaron a materializarse a su alrededor. El aire se llenó de una presencia espiritual, y Beatrice sintió la presión, aunque no lo demostró. Beatrice, el espíritu artificial creado por la bruja de la avaricia. Echidna, dijo Subaru con calma, dirigiéndose directamente a ella. Las palabras la impactaron, haciendo que Beatrice se estremeciera levemente. Su cautela se intensificó, pero al mismo tiempo, había un destello de curiosidad y algo cercano a la esperanza en su rostro. ¿Será esa persona? Se preguntó en silencio, con una mezcla de asombro e inquietud en su interior. Pero entonces, las siguientes palabras de Subaru cambiaron por completo el ambiente. Soy Natsuki Subaru. El gran sabio de otro mundo, de otra línea temporal, de un mundo paralelo a este. Y como prueba, imposible, dijo Beatrice instintivamente, abriendo los ojos con incredulidad. Pero entonces su mirada se posó en la Beatrice inconsciente que se había manifestado en las manos de Subaru, Betty de su línea temporal. Subaru no discutió. Simplemente dijo, necesito tu ayuda. Lo que siguió fue una serie de acontecimientos surrealistas pero innegables. Beatrice examinó cuidadosamente su yo alternativo e inconsciente, buscando cualquier inconsistencia mágica o indicio de falsificación. Tras una inspección exhaustiva, se vio obligada a admitir que el espíritu que tenía ante sí era en realidad otra versión de sí misma. No una copia barata, ni una réplica mágica como la de Meyer, sino una versión real y viviente. Algo que solo su madre, Echidna, podría haber creado. Y, sin embargo, incluso Echidna habría necesitado circunstancias específicas para que esto fuera posible. Subaru no se detuvo ahí. Aportó varias pruebas, más detalles, recuerdos, objetos mágicos e incluso comportamientos que solo la verdadera Beatrice reconocería. A regañadientes, pero con creciente convicción, la Beatrice de este mundo aceptó la realidad. Subaru realmente provenía de otra línea temporal. Luego lo explicó todo. Cómo lo habían arrojado a este mundo paralelo, cómo Betty lo había protegido y había quedado inconsciente, y cómo se había topado con Reinhardt y finalmente lo había combatido. Incluso explicó cómo había logrado matarlo. Los restos destrozados de la espada del dragón, Reid, sirvieron como prueba irrefutable de ese encuentro. Tras escuchar atentamente, Beatrice, que ahora veía a Subaru como una versión paralela de su propio contratista, accedió a ayudarlo. Sentía responsabilidad y curiosidad. Quería comprender mejor esta versión de sí misma y del hombre con el que había tenido un contrato en otra línea temporal.
Mientras tanto, Subaru permaneció sereno, procesando la situación actual y lentamente reconstruyendo cuán mucho se había deteriorado esta línea de tiempo. Lugúnica estaba al borde del colapso económico. La muerte de Reinhardt había dejado al reino expuesto a amenazas internas y externas. Sus fuerzas de combate más poderosas habían desaparecido. Wilhelm, Julius, Felix y Reinhard, todos estaban muertos. Incluso Heinkel, quien de alguna manera había recibido la protección divina del Santo de la Espada tras la caída de Reinhard, estaba lejos de ser lo suficientemente fuerte como para defender el reino sin Reid. Sin la Espada del Dragón, la protección no significaba casi nada. Subaru vio la situación con claridad. No podía ignorarla. Al final, decidió ayudar a Emilia y Rand de este mundo. Como mínimo, quería evitar el colapso total del reino y asegurar que personas inocentes no murieran debido al caos político y la falta de defensa. Lo cual trajo todo al momento actual. Subaru no quería perder el tiempo ni andarse con rodeos. Enfrentó a Emilia y Rand directamente y les explicó todo con franqueza. Su situación, el mundo paralelo, cómo había llegado allí, los acontecimientos que llevaron a su batalla con Reinhardt y cómo lo había matado. Una vez más, la espada del dragón rota sirvió como prueba innegable. Esto es demasiado para procesar, murmuró Emilia, con la cabeza dándole vueltas. El peso de la información, los hechos increíbles y la presión de la situación le dificultaban mantener la compostura. ¿Puedo preguntar, por qué nos cuentas todo esto? Preguntó Ram. A diferencia de Emilia, su voz sonaba tranquila y centrada. Era más perceptiva y no reaccionaba simplemente por sus emociones. Subaru sonrió levemente, reconociendo su agudeza. Luego explicó su verdadero propósito. Quería que buscaran a Reina en caso de que apareciera en esta línea temporal en un futuro lejano. Existía la posibilidad, pequeña pero muy real, de que Reina fuera arrojada a este mundo en el futuro. Subaru no podía permitirse perderla. Y como no podía quedarse aquí indefinidamente, necesitaba a alguien que actuara en su lugar. Él confiaba en Emilia. Sabía que si Reina llegaba allí confundida, sola y vulnerable, Emilia podría brindarle seguridad y apoyo. Hasta que Subaru regresara, al menos tendría un lugar y personas en quienes confiar. Por supuesto, añadió Subaru. A cambio, los ayudaré. Su voz era firme mientras los miraba. A pesar de todo lo que había hecho y dicho, todavía lo miraban con ojos cautelosos. ¿Mataste al Santo de la Espada? ¿Por qué hiciste eso? Preguntó Emilia, pero en lugar de abordar las implicaciones más amplias de la situación, se aferró a esa pregunta candente. Subaru dejó escapar un largo suspiro de frustración. Su tono se volvió brusco. No puedo creer lo ingenua que sigues siendo, Emilia. Como siempre, ¿de verdad me haces esa pregunta? Dio un paso adelante, con los ojos ardiendo de cruda emoción. Casi mata a mi Betty. La lastimó. La hizo llorar. La voz de Subaru se hacía más fuerte con cada palabra, mientras su ira bullía bajo la superficie. Nadie, absolutamente nadie, puede hacer eso y luego irse. Sus palabras resonaron como un trueno, y la intensidad de su voz hizo que tanto Emilia como Ram se estremecieran involuntariamente. La seriedad de su tono era inconfundible. No solo estaba enojado, sino furioso, y toda esa furia estaba justificada en sus ojos. Mientras tanto, la Beatriz de esta línea temporal Betty permanecía en silencio cerca, tras haberlo oído todo. Su corazón se conmovió de una forma inesperada. A pesar de sí misma, sintió una extraña añoranza. Si tan solo esas palabras fueran para mí, pensó con amargura, mirando a la inconsciente Beatriz de la línea de tiempo de Subaru que yacía pacíficamente en la cama. «Qué suerte tienes», pensó de nuevo mientras un profundo dolor se formaba en su pecho. Ser amada así, tener a alguien que desafiaría al mismísimo Santo de la Espada solo para protegerte, si alguien la hubiera amado así, se habría entregado por completo. Sin dudarlo. Sin reservas. Emilia, intentando recuperar la compostura, cambió de tema. ¿Qué hay de los que murieron en tu batalla? Oí que vieron un dragón en Ivada. Eras tú, ¿verdad? Subaru soltó una carcajada fuerte y amarga. No era de diversión, sino de incredulidad. Solo entonces se dio cuenta de cuánto había madurado su Emilia. Porque comparada con ella, esta Emilia la que tenía delante, parecía una niña inmadura intentando hacérsela adulta. «Tú eres el que habla», respondió Subaru con aspereza, con un tono cargado de sarcasmo. «¿Debería empezar a enumerar tus hipocresías?» No esperó una respuesta. En cambio, sonrió con suficiencia y señaló a Ram con el dedo. Esa chica, junto con Rosual, contribuyó en gran medida a la destrucción de la capital.
Ni siquiera intentes negarlo. Ram se estremeció visiblemente. Su máscara de confianza se quebró. Cerró los ojos un instante, y una sombra de culpa cruzó su rostro. No intentó discutir. Emilia se giró hacia ella, atónita. Le temblaba la voz. Imposible, Ram. ¿De verdad participaste en el plan de Roswaal? Ram abrió los ojos lentamente y asintió. Sí, Lady Emilia. Soy quien distribuyó materiales inflamables en secreto por toda la capital, seguí las órdenes de Roswaal. Todo fue premeditado. Soy responsable de lo ocurrido. Emilia no sabía cómo responder. Su corazón se llenaba de confusión. Ram siempre la había cuidado, le había sido leal incluso cuando otros dudaban de ella. A pesar de mantener la distancia emocional, Ram siempre había sido alguien en quien Emilia podía confiar en momentos de necesidad. Sabía cuánto dolor sentía Ram. Recordó lo destrozada que estaba tras perder a Rem. Y ahora esta revelación, Subaru aprovechó el silencio para continuar. Y ahora, probablemente me dirás que exagere, que me excedí, solo porque Betty se lastimó. Dirás que Reynard no quiso, que todo fue un malentendido y que debería haberlo perdonado, ya que Betty técnicamente sigue viva. Él sonrió oscuramente. Muy bien. Aquí tienes una pequeña bomba. Se giró hacia el pequeño espíritu felino que había estado revoloteando protectoramente cerca de Emilia. Put, ¿por qué no le explicas la cláusula de tu contrato? Esa que dice que destruirás el mundo entero si Emilia muere. Y ya que estás, ¿por qué no le confiesas también cómo sellaste sus recuerdos? Los ojos de Emilia se abrieron de par en par y se giraron inmediatamente hacia Put. ¿Put, es cierto? Preguntó con voz temblorosa. La sospecha, la incredulidad y el dolor se mezclaban en su expresión. Los ojos de Puck se entrecerraron hacia Subaru y gruñó en voz baja, pero Subaru ni siquiera parpadeó. Ah, y para que lo recuerdes, añadió Subaru con naturalidad, estás amenazando a un hombre que mató a Reynard, el llamado Santo de la Espada, y que resulta ser el gran sabio de otra línea temporal. Yo, en tu lugar, no me pondría a prueba. Puck, respóndeme, repitió Emilia, esta vez con más firmeza. El corazón le latía con fuerza en el pecho y tenía las manos apretadas a los costados. Yo, solo quería protegerte, Lia, balbuceó Puck, visiblemente angustiado. Eras demasiado frágil, demasiado amable para este mundo cruel. No quería que sufrieras, pensé que sellar los recuerdos dolorosos te mantendría a salvo. Pero Emilia ya no aceptaba excusas. Se le rompía el corazón. La persona en quien más había confiado, quien la había acompañado en tantas cosas, le había estado mintiendo todo este tiempo. Ocultándole la verdad. Controlando su vida bajo el pretexto de protegerla. No quería creerlo. Desesperadamente no quería creerlo. Pero la verdad la miraba a la cara. La expresión de Puck se tornó desesperada mientras miraba a Subaru, casi suplicante. ¿Ves lo que has hecho? Intentas sembrar discordia entre Lia y yo. Subaru se burió, poniendo los ojos en blanco. ¿Yo? ¿Sembrando discordia? No, solo digo la verdad. Tú fuiste quien decidió que protegerla significaba enjaularla. Nunca la dejaste crecer. Nunca la dejaste decidir por sí misma. Y no olvidemos que incluso mentiste sobre quién mató a los arzobispos del pecado de la pereza y la avaricia. No fuiste tú, ¿verdad? Fue el arzobispo del pecado de la soberbia. Emilia se tambaleó hacia atrás, mientras los recuerdos inundaban su mente. Las imágenes que creía ilusiones vagas se volvieron más claras de repente. La imagen del orgullo. La voz. Te amo. 3 simples palabras, dichas con tanta claridad en ese momento. Su rostro, la intensidad de su mirada mientras se lanzaba hacia ella, sacrificándose voluntariamente. Todo volvía a ella. La atormentaba. La destrozaba. Lia. Gritó Puck, presa del pánico. ¿De verdad vas a creerle a esta desconocida y no a mí? ¿A alguien que conoces de toda la vida? Pero Emilia ya no era la ingenua que Puck había intentado proteger. Se volvió hacia él con una mirada fría e inquebrantable. Su voz era tranquila, pero llevaba el peso de la traición. Dime, Puck, ¿es cierto? Lia. No es cierto. ¿Por qué un arzobispo del pecado mataría a su propia gente? Espetó Puck, negándolo todo, con la desesperación impregnando su voz. Sí, es cierto. ¿Por qué iba a? Te amo. Te amo. Te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, como una canción de cuna inquietante, aquellas últimas palabras del arzobispo del orgullo del pecado resonaron en la mente de Emilia, repitiéndose una y otra vez.
Su voz, la intensidad abrumadora de esas 3 simples palabras, se repetía una y otra vez, grabada en su alma como una maldición irreversible. ¿Por qué? ¿Cómo pueden ser mentira las últimas palabras de un hombre? Murmuró Emilia en voz baja, pero la sala quedó en silencio absoluto al oír sus palabras. Todos la miraron. Él, el arzobispo del orgullo del pecado, me dijo que me amaba. Quemó la capital. Causó tanto dolor, pero lo hizo todo por mí. Y a ti, Puck, nunca te he visto luchar directamente contra el culto de la bruja, dijo lentamente, con la voz quebrada por el peso de la comprensión. No soporto más mentiras, por favor, Puck, solo dime la verdad. La expresión de Puck se desmoronó al mirarla a los ojos. Vio el dolor, la traición, la confusión, y supo que ya no tenía sentido ocultarlo. Bien, Lia, dijo con tono derrotado. Te lo contaré todo. Y así lo hizo. Explicó que parte del contrato lo obligaba a destruir el mundo si Emilia moría, aunque no recordaba cuándo había aceptado una condición tan peligrosa. Admitió haber sellado sus recuerdos porque verla llorar cada noche, atormentada por su pasado, era demasiado doloroso para él. Había querido protegerla de la única manera que creía posible, ocultándole la verdad. Y finalmente, confesó que Rosuaal había hecho un trato con el arzobispo del pecado y la soberbia, y cómo Puck lo había aceptado en silencio. Nunca corrigió la falsa historia de que él había asesinado a los arzobispos de la pereza y la avaricia. Dejó que Emilia lo creyera, que descansara tranquila en un lecho de mentiras. Cada palabra se clavaba en Emilia como una daga. Su corazón dolía al sentir el peso de la traición. Cada confesión era más pesada que la anterior. La persona en quien más confiaba había construido su realidad sobre mentiras. De repente, Beatriz rompió el silencio. Sé que lo que hizo Puck estuvo mal, incluso imperdonable. Pero los espíritus no son humanos. No piensan ni sienten exactamente igual. Puck te ama de verdad, y ese amor se transformó en algo irracional. Lo hizo actuar así. Emilia respiró hondo para tranquilizarse. Luego miró fijamente a Puck. Él se estremeció, con la cola colgando y las orejas dobladas, percibiendo la magnitud de su decepción. Odio todo lo que has hecho. Todas las mentiras, la manipulación, la traición. Pero, la voz de Emilia se quebró, siempre estuviste ahí. Permaneciste a mi lado. Me amaste y me protegiste, aunque fuera de la manera incorrecta. Entonces te perdono, dijo finalmente. Puck abrió mucho los ojos. No se lo esperaba. De hecho, se estaba preparando para que ella le gritara, o incluso para que lo atacara. Lia. Exclamó, con lágrimas de alegría formándose en los ojos. Pero antes de que pudiera acercarse, Emilia levantó una mano para detenerlo. Pero escúchame, Puck. Vamos a revisar nuestro contrato. A partir de ahora, nada de secretos ni manipulación. Si vuelves a ocultarme algo, no te lo perdonar jamás. Lo entiendo, Lia. Lo siento. De verdad. Te prometo que nunca volveré a hacer algo así. Respondió Puck, asintiendo rápidamente. En ese momento, Subaru juntó las manos con fuerza, provocando que todos saltaran ligeramente. Ahora que has terminado tu pequeño arco de personaje, dijo con una sonrisa, podemos finalmente volver a la verdadera razón por la que estoy aquí. Sonrió y añadió, veo que aún quedan algunas dudas sobre lo que te he dicho. No pasa nada. Déjame demostrártelo de una vez por todas. Con un solo destello de poder, los teletransportó a todos junto a él a un lugar desolado, la tumba de Rem. Ram se quedó paralizado. Es la tumba de Sisi, ¿por qué? Su cuerpo dejó de moverse de repente. Sus pupilas se desvanecieron. Se desplomó hacia adelante mientras su vida se consumía en un instante, muerta antes de tocar el suelo. Antes de que Emilia o Puck pudieran reaccionar o comprender lo que acababa de suceder, Subaru dio un paso adelante con calma y atrapó a Ram en sus brazos. Y así, sin más, la resucitó. El cuerpo de Ram se sacudió levemente. Al abrir los ojos de golpe, un cuerno surgió de su frente, brillando con un poder puro. El maná la envolvió como un vértice, absorbido violentamente por el aire circundante. Un vacío de energía se formó mientras su cuerpo se curaba, devolviéndola a la perfección. Ella jadeó ruidosamente mientras volvía a la vida, con los ojos abiertos por la incredulidad. Subaru retrocedió un paso, dejándola en pie. Volvió a hablar, con tono tranquilo pero firme. Poseo la capacidad de matar y resucitar a quien yo elija. Es un subproducto de una autoridad. Cualquiera que recupere regresa a su estado perfecto. Más fuerte, más rápido, más sano. Tanto Emilia como Puck dejaron escapar un grito de incredulidad, todavía tratando de procesar lo que acababan de presenciar.
Voy a resucitar a Rem aquí ahora, continuó Subaru. No es solo para demostrar mi valía, sino también porque necesito algo a cambio. Quiero que todos ustedes, especialmente Ram, firmen un contrato para servir a Emilia. Y si Reina aparece alguna vez en esta línea temporal, quiero que la encuentren, le expliquen todo y le den un lugar seguro donde quedarse. Puede que no pueda quedarme aquí para siempre. Necesitará a alguien. Sin dudarlo, Ram respondió. Estoy de acuerdo. Subaru sonrió. Con otro estallido de energía, dirigió su poder hacia la tumba de Rem. A partir de los restos esqueléticos, el cuerpo de Rem comenzó a reconstruirse lentamente. Músculos, nervios, órganos, piel, todo se regeneró ante sus ojos. Fue milagroso. Marica. Gritó Ram, corriendo a abrazar a Rem, inconsciente, con lágrimas corriendo por su rostro. Frotó sus mejillas contra las de Rem, abrazándola como si no quisiera soltarla jamás. Su hermana estaba viva nuevamente. Su corazón latía. En ese momento, Ram se hizo una promesa a sí misma. Esta vez, sin importar lo que pasara, protegería a su hermanita. No importa el costo. Emilia se quedó sin palabras. El poder puro que acababa de presenciar era incomprensible. Incluso Puck solo pudo suspirar, al comprender finalmente la magnitud de las capacidades de Subaru. Subaru se giró hacia Emilia y le habló en voz baja. Entonces, ¿confías en mí ahora? Sabes, mi situación actual es bastante parecida a la tuya. Emilia parpadeó, sorprendida. ¿Qué quieres decir? Te odiaban porque te parecías a la bruja de la envidia. La gente veía tu rostro y al instante te temía o te rechazaba. Y ahora, porque me parezco al arzobispo del pecado y la soberbia, me tratan igual. Hizo una pausa y luego agregó. Sí, técnicamente somos la misma persona de una manera indirecta y retorcida. Pero también soy el gran sabio. Emilia se estremeció y la culpa la invadió al darse cuenta de lo injustamente que lo había juzgado. Tienes razón, admitió en voz baja. Mi comportamiento fue indigno. Considerando cómo me has ayudado, y lo que me has demostrado hoy, te pido disculpas. Gracias por todo. Ella hizo una profunda reverencia, ofreciendo un signo genuino de respeto y remordimiento. Ahora le creyeron. 109 a otro mundo. Tercer punto de vista, pasaron unos días. Durante ese tiempo, su Beatrice finalmente despertó, y Subaru ya había terminado de crear el círculo mágico necesario para viajar a otro mundo. Tras una larga conversación con ella, Subaru descubrió algo importante. Reina había caído en el espacio-tiempo arremolinado antes que él. Basándose en el análisis de las coordenadas de su línea temporal, registradas como un 7 imaginario, dedujeron que Reina podría haber terminado en cualquiera de las 6 líneas temporales anteriores a la actual. Ese descubrimiento le dio a Subaru una gran esperanza. Con esa información en la mano, tomó una decisión. Viajaría por esas 6 líneas temporales una a una para buscar a Reina. Si, después de todo ese esfuerzo, seguía sin encontrarla, regresaría a su línea temporal original e intentaría desarrollar o descubrir un método diferente para localizarla. Finalmente comprendió por qué había perdido el conocimiento durante su anterior viaje en el tiempo. Sus supersentidos, que ya estaban muy desarrollados, se habían sobrecargado de información debido a la naturaleza caótica del espacio-tiempo en constante movimiento. Los datos infinitos e incomprensibles habían irrumpido en su mente de golpe. La única solución conocida era suprimir o debilitar sus sentidos tanto como fuera posible durante el proceso de viaje, lo que le permitiría mantener la conciencia la próxima vez. Tras detectar y resolver ese problema, Subaru procedió a buscar armas legendarias en este mundo. Para su sorpresa, logró encontrar la espada de la vida y la espada Yin de esta línea temporal. Desafortunadamente, su autoridad de las memorias del mundo no pudo ayudarlo a localizar las otras armas legendarias, pues nunca las había visto con sus propios ojos. Sin esa experiencia personal, la autoridad no podía referenciar ni rastrear sus ubicaciones. Consideró fusionar estas espadas con las que ya tenía. Dado que todas las versiones de las espadas compartían la misma esencia, la fusión habría sido posible y habría aumentado su poder. Sin embargo, Subaru eligió un camino diferente. En lugar de eso, entregó las espadas. La espada de la vida fue confiada a Ram, mientras que la espada Yin fue entregada a Emilia. Aunque ninguno de los dos tenía una afinidad mágica específica con las armas, esto no restringía su capacidad para usarlas. Claro, tener una afinidad similar les otorgaría algunas ventajas, pero no era una necesidad.
La decisión de Subaru estuvo parcialmente inspirada por un incidente pasado en otra línea de tiempo, el mundo Revenge Eve, donde su yo alternativo había usado con éxito la espada de vida para matar a Betelgeuse, lo que demuestra que la afinidad no era un requisito absoluto. Mientras Subaru continuaba preparándose para algunas pruebas con el círculo mágico, un evento inesperado ocurrió entre las dos Beatrices. Su propia Beatrice y la Beatrice de este mundo. Aparentemente, cuando su Betty intentó explicarle la verdad a la Beatrice de este mundo, que la persona que había estado esperando por más de 400 años en realidad no existía, desencadenó un colapso emocional. Beatriz de este mundo se quebró. «Cállate el J que sabes tú», gritó, con la voz temblorosa por la emoción. «¿Crees que tienes derecho a decirme eso, teniéndolo a él?». Señaló directamente a Subaru, su expresión estaba llena de frustración, tristeza y envidia. «Tienes un contratista que te ama. Alguien que no se da por vencido. Luchó contra el santo de la espada y lo mató porque te lastimó», gritó. Las palabras impactaron a Betty. Quedó atónita, paralizada mientras el peso emocional la abrumaba. En ese momento, comprendió por completo. Esta Beatrice estaba celosa de ella. La Beatriz de este mundo se quebró, su voz temblaba mientras las lágrimas rodaban por su rostro. «¿Por qué no tengo a alguien así? ¿Por qué tu versión de Beatrice lo tiene todo? ¿Por qué soy yo la que está sola, esperando eternamente a alguien que nunca iba a llegar?». Sus hombros temblaban violentamente mientras sollozaba, desahogando siglos de soledad y desesperanza frente a ellos. Subaru dejó escapar un profundo suspiro, frotándose el puente de la nariz. Sinceramente, no sabía qué hacer. La situación era complicada. No podía simplemente ofrecer una solución y fingir que todo estaría bien. Era evidente que Beatrice, en esta línea temporal, llevaba demasiado tiempo sufriendo, aferrándose a una creencia que no era más que una cruel invención. No podría hacer un contrato con la Beatrice de este mundo también, ¿verdad? «Lo sé exactamente cómo se siente», dijo Betty mientras caminaba lentamente hacia su contraparte. «Durante 400 años, monté guardia en la biblioteca prohibida. Al igual que tú, esperaba a esa persona. Por eso mismo, por eso quiero que lo entiendas. Quiero que dejes de esperar a alguien que quizá nunca llegue y quiero que abandones esta estúpida biblioteca. Sal. Y elige a alguien. Alguien que se convierta en esa persona. No, alguien mejor que quien te hizo esperar 400 años», gritó Betty, con la voz llena de emoción. Beatriz se quedó paralizada, mirando a Betty. Luego, su mirada se desvió lentamente hacia Subaru. Él la miró a los ojos y asintió con calma. Los ojos de Subaru habían permanecido dorados desde su batalla con Reinhardt. Todos los espíritus de Subaru habían notado el cambio, pero a ninguno le importó mucho, porque no era necesario. Simplemente le dijeron que se veía más atractivo con ojos dorados. Él quería que ella eligiera a alguien que la amara incondicionalmente, sin importar cuánto cambiara ni cuánto tiempo tomara. «Sé que no será fácil. De hecho, será difícil y completamente injusto. Conocerás gente que solo querrá usarte, manipularte, pero creo que encontrarás a alguien. Alguien que te amará por quien realmente eres», dijo Subaru con voz tranquila y sincera. Betty dio un paso adelante y abrazó a Beatrice. Las dos permanecieron así un largo rato, sin intercambiar palabras, solo el consuelo de su presencia. Después de eso, Beatrice no dijo nada. Pero desde el día siguiente, empezó a cenar con los demás. Rem, quien finalmente había recuperado la consciencia, aún luchaba por adaptarse. Habían pasado 2 años enteros desde su muerte, y mucho había cambiado durante ese tiempo. Al principio, no pudo reprimir sus instintos. Intentó atacar a Subaru debido al abrumador aroma de la bruja que lo impregnaba. Sin embargo, Ram la regañó con firmeza, y a medida que la situación se calmaba, Rem comenzó a comprender poco a poco lo infundado e injustificado que había sido su odio. El mismo hombre al que atacó, él había salvado a su hermana. Él la había resucitado. ¿Cómo podría alguien así ser malvado, solo porque llevaba el olor de la bruja? Mientras tanto, Subaru centró toda su atención en nuevas pruebas con la mecánica de viaje en el tiempo que involucraba la magia de Yggdrasil. Cuando decidió enviar un bloque marcado al pasado, un bloque idéntico apareció ante él, confirmando que el hechizo había funcionado. Luego, envió el bloque nuevamente al pasado, que regresó para convertirse en el bloque actual. Después de eso, repitió el experimento enviando un bloque al futuro. Reapareció unas horas más tarde, justo donde se esperaba. Finalmente, escribió una carta y la envió a través de líneas temporales, dirigiéndola al taller de Echidna en su mundo original.
Por un tiempo no hubo respuesta. Pero finalmente llegó una respuesta. Echidna recibió su carta y le aseguró que, ahora que sabía que estaba a salvo, por fin podían respirar tranquilos. Estuvo de acuerdo con su plan de viajar por las 6 líneas temporales restantes en busca de Reina antes de regresar a casa. Mientras tanto, prometió continuar refinando la magia de Yggdrasil e investigar métodos alternativos para rastrear a Reina, en caso de que los esfuerzos de Subaru no tuvieran éxito. Subaru se sintió aliviado. Con esa seguridad, ahora podía dedicarse por completo a rescatar a Reina. Después de unas cuantas pruebas más exitosas, llegó el momento de decirle adiós a Emilia. Se preparaba para ser coronada oficialmente como reina. Para apoyarla en el futuro, Subaru recopiló y le entregó varios cuadernos, guías llenas de conocimiento y estrategia. Abarcaban desde el gobierno real hasta la subyugación del culto de la bruja, e incluso consejos sobre cómo gestionar las consecuencias políticas de las muertes de Reynard, y el arzobispo del orgullo del pecado. Todo lo que ella necesitaría, él lo había escrito. Ahora, todos los preparativos estaban completos. Subaru llevó consigo la espada Reid rota. Su plan era reforjarla y convertirla en un arma poderosa para Gloria en el futuro. De pie juntos en el círculo mágico, listos para partir, Subaru les dio a todos las instrucciones finales. Ya había advertido a Emilia y a los demás. Bajo ninguna circunstancia debían activar el círculo una vez que él y sus compañeros se hubieran ido. Muy bien, chicas, es hora de entrar en el espacio de mi alma, dijo Subaru con calma. Uno por uno, sus espíritus contratados desaparecieron en su espacio del alma. Subaru entonces comenzó a suprimir sus sentidos, desactivando sus habilidades psíquicas y de sentido del aura. Cerró los ojos y usó su control sobre el ki para adormecer sus sentidos restantes. Esa era la única manera de sobrevivir al viaje en el tiempo sin perder el conocimiento. Finalmente, activó el círculo mágico. Una luz brillante lo envolvió. Y así, Subaru y sus compañeros desaparecieron de ese mundo. 110 Una nación al borde de la guerra. Punto de vista en tercera persona en el corazón del reino de Lugúnica, en lo profundo del castillo real ubicado en la capital, un pesado silencio se cernía sobre la gran cámara del consejo. Sentados alrededor de la mesa larga y pulida estaban los sabios, con expresiones sombrías y llenas de inquietud. La tensión se extendió por el aire como una fuerza física mientras luchaban con la gravedad de la situación en cuestión. Una catástrofe que había sacudido a todo el reino hasta sus cimientos. «Esto es una locura, ¿qué demonios se supone que hagamos ahora?», gruñó uno de los sabios, apenas conteniendo su frustración mientras golpeaba la mesa con el puño. «¿Dónde diablos está el santo de la espada?», gritó otro, poniéndose de pie con pura exasperación, su voz resonando por toda la cámara. «Toda la fuerza ha sido aniquilada. ¿Cómo se supone que vamos a luchar contra semejantes monstruos?», estalló Bordeaux, incapaz de contener la lengua por más tiempo. Sus puños apretados temblaban de rabia mientras miraba fijamente a los demás. Entre ellos se sentaba Miklotov, el hombre más viejo, más sabio y posiblemente el más inteligente del reino. Era conocido como el estratega que había guiado a Lugúnica a través de varias ocasiones al borde de la ruina. Si había alguien que podía pensar con claridad y encontrar una solución en medio de este caos, ese era él, pero esta vez, incluso Miklotov tenía una expresión distante y preocupada. No había dicho ni una palabra durante el arrebato. Por una vez, incluso él parecía estar perdido. Entonces, finalmente, su voz calmada y deliberada cortó la creciente ola de pánico como una espada cortando la seda. «Por favor, todos. Guarden silencio. Escuchemos primero el informe completo antes de hacer suposiciones o tomar decisiones precipitadas», dijo Miklotov. Su voz no era fuerte, pero tenía tal fuerza y autoridad que la sala quedó en silencio al instante. Todas las miradas se volvieron hacia el caballero real que había dado la terrible noticia. Estaba de pie cerca del borde de la mesa, un guerrero curtido de profesión, pero hoy parecía haber visto las puertas del infierno. Su rostro estaba pálido, el sudor le corría por las sienes y sus manos temblaban ligeramente. «Proceda con el informe», ordenó Miklotov con mirada firme. El caballero respiró hondo, intentando recomponerse antes de hablar. Las fuerzas militares combinadas de Lugúnica y Gusteco, junto con un número considerable de mercenarios a sueldo de Kararagi, incluyendo a sus shinobi de élite, lanzaron una ofensiva a gran escala contra la ciudad objetivo. En total, éramos poco más de 20.000 hombres. Algunos miembros del consejo alzaron la vista ante la cifra. Era un despliegue significativo, no algo decidido a la ligera. El caballero continuó. Esta no fue una fuerza reunida a toda prisa.
Cada hombre presente en el campo de batalla era un soldado experimentado y curtido en la batalla. No enviamos reclutas nuevos ni voluntarios sin entrenamiento. Eran lo mejor de lo mejor, unidades de élite de ambas naciones, reforzadas por las famosas compañías mercenarias de Kararagi y los letales asesinos Shinobi. No era una exageración. La fuerza que habían reunido era capaz de conquistar cualquier ciudad fortificada del continente si no se enfrentaban a interferencias sobrenaturales. Todos los soldados contaban con armadura de última generación, armas bien forjadas y una amplia experiencia en combate. Desde cualquier punto de vista lógico, este debería haber sido un golpe decisivo. Sin embargo, la expresión del caballero solo se oscureció a medida que continuó. No importaba cuán ferozmente lucháramos, no importaban los hechizos que se lanzaran, ni las armas mágicas avanzadas que se usaran, nada de eso importaba. Era imparable. Un ejército de un solo hombre. Cientos fueron masacrados en un instante con un solo golpe de su mano, sin siquiera empuñar un arma. Mientras el caballero relataba la batalla, su voz temblaba. Temblaba, no por miedo a la reprimenda, sino por el horror de lo que había presenciado. Levantó la vista y cruzó la mirada con Miklotov por un instante antes de continuar. Le lanzamos todo tipo de armas. Los cañones mágicos lo impactaron directamente. Las cuchillas se estrellaron contra su cuerpo. Recibió impactos de todos lados con ataques mágicos y físicos coordinados. Pero, nada funcionó. Ni una sola herida. Era como si estuviera fuera de las leyes de este mundo, como si fuera una especie de dios inmune al dolor, las heridas o la muerte. La sala volvió a quedar en un silencio sepulcral. Ni una sola tos ni un arrastrar de pies rompió el ambiente. Todos se quedaron paralizados, con el peso de las palabras del caballero asentándose en sus mentes como una roca que les aplasta el pecho. Al final, perdimos el 90% de nuestras fuerzas. Los pocos que sobrevivimos logramos escapar, pero por los pelos, concluyó el caballero, bajando la cabeza avergonzado. Nadie podía hablar. ¿Qué hacemos ahora?, susurró finalmente uno de los sabios, en un tono casi demasiado bajo para ser escuchado. Esa era la pregunta, que se cernía sobre ellos como una nube oscura. ¿Cómo podrían luchar contra un oponente así? ¿Contra alguien que desafiaba todas las leyes de la guerra, la magia y la resistencia humana? Habían enviado a sus mejores hombres, y ni siquiera eso había sido suficiente. ¿Qué posibilidades tenían ahora? Una gran parte de nuestro ejército ya ha quedado inutilizada, añadió otro miembro del consejo con voz ronca. Si intentamos reunir lo poco que queda e intentar otro asalto, corremos el riesgo de dejar nuestras fronteras vulnerables. El imperio boyachiano ha estado tranquilo últimamente, demasiado tranquilo. Si se enteran de nuestro debilitamiento, podrían atacar en cualquier momento. ¿Y qué sugieres?, ladró Bordeaux, con los ojos abiertos de furia. Golpeó la mesa con la palma de la mano tan fuerte que hizo temblar los tinteros. Que abandonemos a la gente atrapada. Que los dejemos morir mientras nosotros nos quedamos aquí de brazos cruzados. El silencio siguió una vez más a su arrebato. Todos pensaban lo mismo. Estaban entre la espada y la pared. No hacer nada era impensable, pero tomar medidas adicionales podría condenar al reino. Miklotov, sin embargo, mantenía la compostura. No había alzado la voz ni una sola vez, ni había reaccionado emocionalmente. Simplemente volvió la mirada hacia el caballero y le preguntó la que posiblemente era la pregunta más importante en ese momento. ¿Hay alguna noticia sobre Reynard?, preguntó en voz baja, con tono grave. El santo de la espada, Reynard van Astrea. Su última esperanza. Todos en la sala contuvieron la respiración. El caballero sacudió lentamente la cabeza, con expresión sombría, antes de responder. Toda la información que pudimos recopilar indica que Reynard se enfrentó a ese hombre en combate, pero poco después, desapareció sin dejar rastro. Ahora se estima, aunque esperamos que no sea cierto, que el santo de la espada está muerto. Sus palabras cayeron como un martillo sobre la cámara. La habitación quedó en completo silencio. El santo de la espada estaba muerto. Nadie se atrevió a hablar. El peso de aquella revelación era insoportable para que nadie pudiera procesarlo de inmediato. Reynard no era solo un guerrero. No era solo una figura de fuerza ni un protector del reino. Era más que eso. Era un símbolo viviente de la supremacía de Lugúnica, un elemento disuasorio para cualquier nación que siquiera considerara alzar la espada contra ellos. Su mera presencia había mantenido a raya a los enemigos. Había sido su mayor arma, su escudo divino. Y ahora, se había ido.
El pensamiento resonó en la mente de todos como una sentencia de muerte. Reinhard van Astrea siempre había sido un tema complejo. A pesar de ser su mayor activo, el Consejo de Sabios había impuesto estrictas limitaciones y protocolos a su despliegue. No por desconfianza, sino por miedo. Lo entendieron muy bien. Quien comandaba al Santo de la Espada esencialmente comandaba el reino mismo. Ese era el alcance de su poder. Siempre había obedecido lealmente las directivas del Consejo y anteriormente también las del propio rey. Solo esa obediencia fue lo que mantuvo intacto su frágil equilibrio. Todos lo sabían. Si Reinhard alguna vez se hubiera vuelto contra ellos, si alguna vez hubiera elegido seguir a alguien más, todo el reino podría haber caído en cuestión de días. Él no era solo un santo de la espada. Él era el santo de la espada, el portador más poderoso del título desde el original, el primer santo de la espada, quien una vez estuvo hombro con el dragón divino y el gran sabio. Y ahora, ese mismo santo de la espada había caído. Delicado. ¿De verdad podrían aspirar a triunfar ahora? ¿Podrían vencer a ese monstruo de ojos dorados? Por volcánica. ¿Qué demonios se supone que debemos hacer ahora? Gimió uno de los sabios, con la voz quebrada por el peso de la desesperación. Todos los rostros alrededor de la mesa del consejo reflejaban el mismo miedo, la misma impotencia. Ojos abiertos, cejas fruncidas, labios temblorosos. Se suponía que estos eran los hombres más sabios y serenos del reino, pero ahora parecían todo menos fuertes. Miklotov, observando el colapso de sus compañeros del consejo, decidió no decir nada de inmediato. Permaneció en silencio, sereno como siempre, aunque su mente estaba llena de cálculos y preocupaciones. Normalmente se esperaba que los líderes, especialmente aquellos que dirigían una nación, mantuvieran la cabeza fría en todas las circunstancias. Tomar decisiones emocionales en momentos de pánico podría costar no solo vidas, sino también tierras, ciudades y la supervivencia misma de su nación. Una decisión equivocada podría causar daños irreversibles. Pero Miklotov comprendía las emociones que embargaban a los demás, ¿cómo no iba a entenderlas? Una parte significativa de la élite militar del reino había sido completamente aniquilada. Los mejores guerreros, Reinhard, Wilhelm, Julius, fueron confirmados muertos o desaparecidos en combate. Incluso su mejor sanador, Blue, seguía vivo o muerto, aún se desconocía. Lugunica había apostado fuerte en esta misión. El propio Miklotov había negociado un enorme acuerdo comercial con Gusteko, prometiéndoles grandes cantidades de grano a cambio de su ayuda militar. Además de eso, habían pagado un precio exorbitante para contratar mercenarios de Kararagi, incluidos los infames clanes shinobi conocidos por su despiadada eficiencia. Ahora que la operación había fracasado total y completamente, todavía debían esos pagos. No había salida de eso. Peor aún, sus aliados ahora podrían ver a Lugunica como una nación que los condujo a una trampa. El Consejo pronto podría enfrentarse a acusaciones de incompetencia o, peor aún, de traición. Gusteko y Kararagi casi con toda seguridad exigirían una mayor compensación por la pérdida de sus tropas. Y acechando en el fondo estaba la amenaza siempre inminente de Boyachia, ese imperio brutal y oportunista siempre estaba buscando debilidades en las naciones vecinas. Si se enteraran de la vulnerabilidad que azotaba a Lugunica, no dudarían en atacar. La guerra podría hilamar a sus puertas en cualquier momento. ¿Hay alguna novedad de la tablilla del dragón? ¿Por qué no ha intervenido aún el dragón divino? Preguntó bruscamente otro miembro del consejo, volviéndose hacia una de las doncellas del palacio que permanecía en silencio cerca del borde de la cámara. La criada hizo una reverencia respetuosa antes de responder en tono tranquilo y formal. Disculpen, señores. Revisé la tabla del dragón hace poco. No se ha revelado ninguna profecía. La tabla permanece intacta. Más murmullos de frustración y preocupación recorrieron la sala. Después de varios minutos más de debate, discusión y teoría sin rumbo, Miklotov finalmente volvió a hablar, esta vez con resolución en su voz. Abandonaremos la misión de recuperar la ciudad del agua de Priestella. Nuestra prioridad ahora debe ser preservar las fuerzas que nos quedan. Nos reagruparemos y fortificaremos las posiciones defensivas clave para prepararnos ante cualquier nuevo ataque del culto de la bruja, afirmó con firmeza, sin dejar lugar a discusión. La situación aún no ha llegado al colapso total. Mientras nos mantengamos fuertes, mientras preservemos el núcleo de nuestro ejército, creo que el dragón divino responderá a nuestra llamada. Debe hacerlo. Él intervendrá. Pero en lo más profundo de la mente de Miklotov, una verdad diferente lo carcomía.
Porque si el dragón no interviene, sinceramente no sé qué será de nuestro reino. Habían pasado solo 2 semanas desde que comenzó el desastre. 2 breves semanas que habían sumido al mundo entero en el miedo y el caos. El acontecimiento que desencadenó toda esta devastación no fue una guerra entre naciones ni una rebelión. Fue algo mucho más aterrador. Por primera vez en la historia registrada, los arzobispos del pecado del culto de la bruja se habían reunido y lanzado una invasión a gran escala de una gran ciudad. Su destino: Priestella, la famosa ciudad del agua. Atacaron. Conquistaron. Y se mantuvieron. Su infamia, ya enorme, se había multiplicado por 10. El mundo entero temblaba a mencionar sus nombres. Pero entre todo el horror que emergió durante ese asedio, un nombre sobresalía por encima del resto. Un hombre había devastado la alianza de naciones sin ayuda de nadie. Un ser había aplastado a Reynard, el más fuerte de todos, y había salido ileso. Un hombre con ojos dorados. Un monstruo que ahora inspiraba más miedo que cualquier criatura existente. El cardenal del culto de la bruja. El arzobispo del pecado representando la avaricia. Corneas Regulus.